Audios de primavera. La esposa es lo primero. Autor Luye Qianhe. Capítulo 64. El sureste. La flecha de color negro reflejaba una fría luz aterradora debido al sol. En el momento crítico, Jin Zhao inclinó su cabeza abruptamente y la flecha rozó su mejilla, dejando un dolor feroz. De las dos flechas que fueron debajo de él, la derecha rozó su armadura plateada con un sonido metálico, mientras que la izquierda lo golpeó en su brazo de ese mismo lado. Jin Zhao dijo: «Está bien». Levantó su mano y sacó la flecha de su brazo. Luego, agarró fácilmente el arco que colgaba del lomo de su caballo y disparó 3 flechas hacia atrás de la misma manera. Las 3 flechas volaron en la forma de un carácter chino. Si iba hacia la izquierda, uno le dispararía en el corazón. La segunda, cuando vaya para la derecha, perforará uno de sus pulmones. Y la última, iba a pasar a la garganta cuando se inclinara hacia atrás. El general no esperaba que Jin Zhao no las esquivara, e incluso que él tuviera suficiente energía como para defenderse. Rápidamente levantó su arco y disparó una flecha para bloquear a las 3 entrantes. 2 puntas de flecha chocaron, y la flecha recién llegada era más veloz. Pero logró partirla, mientras que las otras 2 flechas cayeron al suelo. Nadie había visto habilidades de tiro con arco tan precisas como estas. Por eso estuvieron un poco aturdidos por un tiempo. Para cuando recuperaron el sentido, el tirador había girado para montar su caballo y se había escapado. El ejército del sureste que había venido a tenderles una emboscada se retiró rápidamente. Xiao Men estaba a punto de llevarse a la caballería con él en su persecución, pero Jin Zhao bajó su arco. No hay necesidad de perseguirlo. El ejército del sureste restante solo tenía menos de 100 hombres. Perseguirlos por ese estrecho camino de montaña podría ser peligroso, y las ganancias no valdrían la pena. Wang Ye está herido. Hao Dadao guardó su espada y se reunió con el grupo. Al ver a Jin Zhao agarrando su brazo izquierdo, se acercó y dijo eso. Jin Zhao sintió el dolor en ese momento y no pudo evitar tomar una bocanada de aire frío. Wang Ye, ya no monte más. Deje que el asesor militar le dé alguna medicina, le dijo expresivamente el general del protectorado de izquierda. Al escuchar eso, Jin Zhao inmediatamente saltó de su caballo y le indicó al ejército que continuara marchando. Luego subió al carruaje. Mu Henshan miró en silencio al hombre frente a él. Lo ayudó a quitarse la armadura sin decir una palabra. Sacó su manga que estaba manchada de líquido rojizo y usó un paño humedecido con un poco de agua de té para limpiar la sangre alrededor de la herida. Era pequeña y profunda, y todavía sangraba. Pero, afortunadamente, era solo una herida superficial y no llegaba hasta el hueso. Mu Henshan tomó la medicina en polvo para ayudarle a detener el sangrado y lo derramó sobre la herida sin parar. «Ah, duele», gritó Jin Zhao con una mueca. Mu Henshan lo ignoró. Después de detener la hemorragia, sacó una pequeña botella de jade verde y aplicó una capa de la medicina. Se quitó el cinturón de tela y lo usó para envolver la herida con cuidado. Hizo un bonito nudo y luego soltó el brazo de Jin Zhao. Jin Zhao exhaló un suspiro de alivio. En su última vida, cuando atacó el sureste en el año 18 de Hongzheng, él
había recibido un disparo de las flechas del arquero divino. En ese momento, inconscientemente trató de esquivar, pero uno lo golpeó en el pecho, casi aniquilándolo. Ahora, finalmente, al recordar esta lección, solo sufrió una herida leve, lo que podría considerarse como una forma de evitar un desastre. Había estado un poco incómodo todo el tiempo y ahora finalmente podía relajarse. Levantó los ojos para ver a su Wan Fei, quien todavía no tenía nada que decir, y no pudo evitar sentirse un poco agraviado. Se había lesionado, pero Yun Xin no dijo nada para consolarlo. De repente, quiso acercarse un poco más para comer un poco de tofu, pero inesperadamente, al momento siguiente, su cuerpo fue sostenido en un cálido abrazo. Muhan Shan sostuvo con fuerza al hombre en sus brazos, y solo entonces dejó escapar el aliento que había estado conteniendo todo este tiempo. El toque cálido y sólido le permitió confirmar que esa persona todavía estaba viva, sana y salva en sus brazos. Era solo que la escena había sido demasiado aterradora. Al ver las 3 flechas volar hacia Jin Xiao, quien no pudo esquivar ninguna de ellas, el cielo y la tierra parecieron volverse grises de repente, y Muhan Shan incluso se olvidó de respirar. Una leve fragancia se precipitó en la nariz de Jin Xiao y fue acariciando cálida y suavemente. Jin Xiao estaba quieto y miró fijamente por un momento antes de que de repente se diera cuenta de que estaba en los brazos de Yun Xin. La curvatura de las comisuras de su boca se expandió gradualmente y extendió la mano para abrazar a su Wan Fei alrededor de la cintura mientras se relajaba y se acurrucaba en sus brazos. Después de 2 vidas, nadie lo había abrazado para consolarlo cuando estaba herido, y no pudo evitar en su corazón sentir muchas emociones a la vez. Si se hubiera casado con una mujer, probablemente solo estaría lloriqueando en este momento. ¿Cómo podría abrazarlo así para brindarle apoyo? El carruaje continuó avanzando lentamente y ninguno de los dos habló. Solo se oía el ruido de las ruedas de madera sobre piedra. Yun Xin. Jin Xiao se frotó contra ese cálido pecho con alegría. Muhan Shan tocó la cabeza entre sus brazos y suspiró ligeramente antes de salir de ella. Solo entonces recuperó el sentido y miró al hombre en sus brazos para decirle con una cálida voz: «Probablemente estás cansado. Te abrazaré para que duermas un rato». Jin Xiao acababa de librar una feroz batalla. Después de toda la tensión, tenía que estar cansado. Jin Xiao estaba naturalmente muy dispuesto, pero temía que fuera demasiado pesado y que Yun Xin se cansara después de abrazarlo durante mucho tiempo, por lo que extendió su mano para agarrar una almohada y ponerla en el muslo de su Wan Fei. Sosteniendo cómodamente esa cintura estrecha y oliendo esa ligera fragancia, cerró los ojos con tranquilidad. Aunque la montaña Lianji era grande, no tomó mucho tiempo cruzarla. Una vez que llegaran al nivel del terreno, no habría peligro del que tuvieran que protegerse. No hasta que llegaran a la frontera sureste. Por eso, en los días siguientes, el herido príncipe imperial permaneció tranquilo en el carruaje del asesor militar. Xiao Huang estaba muy descontento con Jin Xiao, quien ocupaba la posición que a él le gustaba. Debido a lo grande que había crecido, 2 personas que dormían en el carruaje se veían apiñados. Por lo tanto, Jin Xiao solía arrojar a Xiao Huang al reposapiés para que duerma allí. Y a Jin Xiao también le gustaba mucho ese reposapiés de tigre. A menudo se quitaba los calcetines y se frotaba las plantas de los pies sobre el amarillo pelaje. Xiao Huang normalmente lo ignoraba al principio. Sin embargo, si continuaba durante mucho tiempo, se daría la vuelta para roer los pies de Jin Xiao.
Muhan Shan también detendría este tipo de comportamiento al principio, pero más tarde lo encontró interesante. Incluso aprendió de Jin Shao y tentó a Xiao Huang con carne seca para que se volviera sobre su espalda y revelara su vientre para que Jin Shao se frotara los pies. Llegaron a la frontera sureste en los próximos días. Ante ellos se encontraban colinas y algunas montañas rocosas. Las onduladas colinas eran infinitas. Mirando desde la distancia, parecía un paisaje sin fin, por lo que a esa zona los habitantes la llamaban Cordillera de la Repetición. El sureste no estaba tan desolado como el suroeste. Tenía una gran población y abundantes recursos. Aunque el rey del sureste era violento y lujurioso, era muy bueno luchando y contaba con una cantidad interminable de generales capaces. En esa tierra de colinas, se podría decir que no había ningún peligro del que protegerse, pero también se podía decir que había un peligro natural del que protegerse a diario. Jin Shao se llevó al ejército con él. Ni siquiera había podido avanzar mucho. La guerra había caído a un punto muerto. Al mirar el mapa frente a él, vio que las colinas onduladas ocupaban casi la mitad del feudo sureste. Jin Shao suspiró y notó que el invierno estaba a punto de comenzar. Incluso si pudiera atacar la ciudad principal de inmediato, temía que todavía no pudieran regresar a la capital para Año Nuevo. La guerra no es una broma. ¿Cómo puede ser tan fácil? Muhan Shan le acercó una taza de té. Sí. Jin Shao suspiró. La batalla por el suroeste se había desarrollado con demasiada suavidad, lo que le había provocado un poco de temeridad. ¿Estás ansioso por regresar a la capital? Pero, ¿qué es tan importante? Muhan Shan se sentó a su lado y miró a su alrededor. Se preguntó a dónde había ido el pequeño tigre. No es nada grande, le dijo Jin Shao con una sonrisa traviesa. Será lo mismo si es que otros lo hacen. De todos modos, antes de salir de la capital, ya le había entregado el asunto a Ren Feng. Si no podía regresar para entonces, alguien más lo haría. Muhan Shan enarcó sus cejas. Al ver la apariencia de Jin Shao, no debía de ser nada serio. Entonces, sacudió su cabeza con impotencia. Luego se levantó y salió a buscar al pequeño cachorro de tigre. Junto al río, fuera del campamento, Xiao Huang estaba de pie sobre una roca mirando a los peces en el río con concentración. El agua gorgoteaba y el gran pez plateado se balanceaba en el agua, luciendo muy delicioso. Cuando Muhan Shan vino a buscarlo, vio una gran bola de pelo negra y amarilla saltando al río. No pudo atrapar al pez grande y en cambio se mojó por completo. El pequeño tigre subió a la orilla y sacudió las gotas de agua de su cuerpo. El pelo de su cara se había aplanado debido al agua. Fue bastante gracioso. Miró hacia arriba y vio a su amo, e inmediatamente saltó hacia adelante, feliz. Muhan Shan rápidamente se echó a un lado, después de ver que esas grandes patas estaban cubiertas de barro, y que solo lo acababa de bañar ayer, lo cual había sido en vano. Después de no poder atrapar un pez para comer, el cachorro se acostó de espaldas a los pies de su amo mientras actuaba lindo y rogaba pidiendo carne seca. Hubo un sonido de una corneta no muy lejos, que sonaba en los momentos críticos de una batalla entre los dos ejércitos. Junxin. Jin Shao, que había salido a buscar a su Wan Fei para poder regresar a almorzar, vio que el sonido de la corneta había llamado su atención
por lo que llevó a Yunxin a un pequeño montículo de tierra frente a ellos. Desde la distancia, vio a una masa negra de gente corriendo juntos hacia adelante para aniquilar. El polvo estaba rodando y el sonido de batalla sacudió al cielo. Si seguimos luchando así, me temo que se sacrificarán muchas tropas. Mu Hanshan frunció su ceño ante el campo de batalla en la distancia. ¿Ha habido alguna noticia de Ge Rouji últimamente? Jin Shao lo abrazó por detrás. No, su situación definitivamente no es fácil, y desde el principio le pedí que no me enviara noticias. Ge Rouji era un arma secreta que se había instalado junto al rey del sureste, por lo que, naturalmente, no podía exponerse ante los demás. Si había algún error en este trivial asunto como sería la entrega de un mensaje, esto significaría una pérdida que no valía la pena. ¿Ah? Exclamó el hombre en sus brazos de repente. Jin Shao levantó su cabeza y siguió su línea de visión. Vio al ejército del sureste que tenía una ligera ventaja. Jin Shao levantó su cabeza y siguió su línea de visión. Vio al ejército del sureste que tenía una ligera ventaja retirarse repentinamente y darse la vuelta. Mirando al cielo, apenas era mediodía. En ese momento, tenía que haber algo malo dentro del ejército del sureste para que las tropas se retiraran. Mu Hanshan se dio la vuelta y le dijo: «Volvamos pronto». Jin Shao asintió con la cabeza y llevó a su asesor militar a la tienda central. Después de un tiempo, el pequeño soldado que reportaba nueva información se apresuró en regresar. «¡Informe! ¡Informe!». El pequeño soldado corrió a la tienda central y se arrodilló, reportando al comandante. El ejército del sureste se retiró repentinamente y el general Hao preguntó si los perseguiría o no. Jin Shao reflexionó por un momento. Si bien no se debe perseguir a un enemigo acorralado, lo que vio en el montículo no parecía un truco para atraer al enemigo. Persíganlos. Solo era una simple palabra, pero resonó poderosamente. El mensajero recibió inmediatamente la orden y se alejó al galope de un caballo rápido. A Hao Dadao se le ordenó perseguirlos, y encontró al ejército del sureste en un caos repentino. Independientemente de las consecuencias, se apresuró a aniquilar, y cuando cayó la noche, regresó al campamento con la armadura empapada de líquido rojizo. Este general cree que, en base a la situación del ejército del sureste, debe haber sucedido algo importante. Hao Dadao se limpió el líquido rojizo y el polvo de su rostro. Comandante, este general piensa que pase lo que pase, este es un buen momento para acabar con el ejército del sureste mientras el corazón del ejército está alborotado. Jin Shao escuchó en silencio el informe de Hao Dadao y no pudo evitar que los latidos en su corazón se aceleraran de emoción. Esta situación era muy similar a cuando recibió la noticia de la aniquilación del rey del sureste en su vida anterior. Mu Hanshan frunció su ceño ligeramente, sostuvo la mano de Jin Shao y le indicó que no fuera impulsivo, y le dijo a Hao Dadao: «El general ha trabajado mucho. Ve a descansar primero. Tomaremos una decisión mañana». Era inútil perseguirlos de noche. Hao Dadao reprimió la emoción en su corazón, apretó sus puños, se despidió y se alejó del lugar. Fin del capítulo 64. Suscríbete, dale like y comparte.